siempre con este gobierno hay muchísimo que abordar y él es bastante enterado, porque hay que estar muy, muy al día permanentemente. Aquí las cosas se suceden una tras otra de una manera increíble. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buena tarde. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Ecos de la renuncia de Tatiana. Sí, fíjate que, se está haciendo costumbre, no hay que perder de vista que no es la primera vez que renuncia un funcionario de primer orden dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no es ni siquiera tampoco la primera renuncia de Tatiana Cloutier dentro del gobierno. Hay que recordar que ella fue la coordinadora general de la campaña del hoy presidente de México en el 2018, y cuando gana la elección el presidente con su partido político Morena en julio de 2018, se anuncia también que Tatiana Cloutier iba a estar desempeñándose como subsecretaria de Gobernación. Esto fue tal cual uno de los primeros anuncios. Ella se estuvo moviendo inclusive junto con Olga Sánchez Cordero, quien iba a ser la secretaria de Gobernación, y lo fue durante la primera mitad del gobierno, pero al final, cuando toma posesión, digamos, ya la nueva legislatura, la de 2018, anuncia Tatiana Cloutier que siempre que no iba a estar conforme con el cargo de subsecretaria y que mejor se iba, porque había ganado un cargo como plurinominal, a San Lázaro a ser diputada federal. Entonces es una primera renuncia de ser diputada federal. Ella manifestó en ese momento, en el 2019, ya con el presidente ya en el cargo, que estaba en contra de las reformas que estaban creando la Guardia Nacional en ese momento, en el 2019, y que en un principio estaban adscribiéndola a la Sedena y que después terminaron metiéndola dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí vino un primer, digamos, desencuentro con el gobierno del presidente de la República, y que al final pues se limaron asperezas y terminó invitándola ya en el 2021, antes de que concluyera esa legislatura en donde ella ocupó el cargo. La terminan invitando a la Secretaría de Economía, de la cual renuncia ya el día de ayer jueves, temprano por la mañana, en una sentida carta que incluso ella misma revela. La carta estaba fechada el 26 de septiembre, es decir, hace una semana prácticamente. El lunes el presidente de la República ya sabía que Tatiana Cloutier estaba renunciando a su cargo como secretaria de Economía. Nosotros, el público, nos enteramos apenas ayer jueves, ya con esta conferencia matutina. Llama la atención dos cosas, José Luis. El hecho de que ella está renunciando, digamos, casualmente en los días en los que está fuerte la discusión en el Senado de la República sobre la reforma al quinto transitorio, que aquí hemos abordado por todo lo que implicó en cuanto a los senadores por Yucatán, sí. Pero que también en el ámbito nacional movió, digamos, a varios actores políticos dentro del propio partido Morena. Si bien hubo un bloque muy fuerte y muy disciplinado que votó como lo deseaba el presidente, la verdad es que hay muchas voces también que han dado a entender que en realidad pues de dientes para afuera tenían que estar a favor de la reforma al quinto transitorio para ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero que en realidad pues toda su vida siendo opositores, por supuesto que la medida no era acorde a esta oposición de izquierda social que habían estado pues siempre quejándose de este tipo de medidas cuando los gobiernos eran del PRI o del PAN. Entonces, en ese sentido también hubo muchos movimientos, hubo mucho pues descontento que por lo menos en redes sociales se hizo latente, no así en los votos en el Senado, y parece ser por las fechas, por la renuncia, por la manera en la que renuncia Tatiana Cloutier, sin romper, pero sí diciendo ya no tengo nada más que aportar, que podría darse en el marco de esta discusión de reforma al quinto transitorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, José Luis, también vale la pena recordar que esta misma semana se cumplieron ya los 45 días de las consultas que fueron convocadas y pedidas por las delegaciones de economía de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, nuestros socios comerciales, que en el marco del TEMEC solicitaron estos plazos de consultas, que es como se le llama al mecanismo previo ya a un panel de controversias en el marco de este tratado que tenemos los tres países de América del Norte, porque hay que recordar que ha habido reclamos prácticamente a lo largo de todo lo que va del año, pero en realidad desde que empezó este gobierno, ha habido reclamos de parte de Estados Unidos y Canadá acerca de la preferencia y el favoritismo que este gobierno le ha dado a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos.
que son empresas públicas, sin duda, por supuesto, pero que en el marco de las reglas que estaban en la Constitución ya desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el sexenio pasado, pues teóricamente le daban, pues digamos, neutralidad al gobierno frente a estas empresas públicas y le daban mayor margen de maniobra a empresas privadas. En ese marco, en ese contexto, con este pleito en el que estamos a punto de entrar con Estados Unidos y con Canadá, también en ese marco renuncia Tatiana Cloutier, porque ella, siendo secretaria de Economía, al menos hasta el día de ayer, era la principal representante de nuestro país en estas consultas de alto nivel y, por supuesto, también en el caso de que lleguemos, como parece ser, dicen las malas lenguas que así va a ser, como también en el caso de que llegáramos a este panel de solución de controversias. Y aquí lo más importante es los pendientes que va a dejar, es decir, las consultas pedidas por Estados Unidos y Canadá por la política energética. Lo que acabamos de comentar, sí. Y estamos perdiéndole con la Comisión Federal por demandas de Canadá y de Estados Unidos. Sí, sí, sin duda alguna. Sobre todo porque, si bien no se ha dado a conocer la postura oficial de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, aunque ya terminaron los 45 días de consulta, parece ser que se van a aguantar a que en unas semanas vienen, hay que recordar, tanto Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, como Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, a lo mejor se está buscando tras bambalinas llegar a alguna especie de acuerdo para evitar el panel de solución de controversias, pero de todas maneras, insisto, en un momento muy complicado, en una posición muy complicada para la cuestión económica de nuestro país, Tatiana Cloutier renuncia y pues obliga también al presidente de la República a tener que buscar dentro de los suyos a quién podría ocupar este cargo. Y entre, digamos, los rumores, los comentarios que se han generado, independientemente de los nombres, es que pues Tatiana Cloutier era una moderada dentro de Morena, dentro del círculo cercano del presidente, y que quien llegue muy probablemente sea alguien más bien de la línea dura, alguien un poco más radical, que sí defienda más a capa y espada los nos del presidente a Estados Unidos y Canadá, y eso podría traer algunas consecuencias. Por ahí viene el asunto de la renuncia. Gracias, Juan Pablo. Gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente fin de semana para todos. Igualmente, nos vemos mañana en Agenda Fórmula y contigo todos los días. De lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, en el 105.1 de FM. Ahí estamos también.